Así es, networking. Bueno, el día de hoy la doctora Exaida me invitó a hablar sobre radiografía de abdomen y cuando ella me dice el tema yo digo, Dios mío, o sea, ¿qué voy a hablar de radiografía de abdomen? Porque hoy día es un tema o es un estudio que vemos un poco en desuso, pero no sé si el día de hoy tenemos solamente radiólogos, pero me encantaría también que estuviesen médicos generales o médicos de otras especialidades porque aunque la tecnología ha avanzado mucho y la radiología, por supuesto, se ha visto afectada en el buen sentido de este avance, a veces yo pienso, cuando me tocaba hablar de este tema, ¿qué hace el médico que está en la rural? Porque ahí no va a encontrar probablemente un tomógrafo. O qué hace el médico que está rotando en un hospital, bien sea un internado rotatorio o el que está haciendo residencia en cirugía o medicina interna, y el paciente no puede costear la tomografía o el tomógrafo del hospital en ese momento no está funcionando, etcétera. Las miles de cosas que pueden suceder y que un paciente no puede tener acceso a un estudio como una tomografía o una resonancia o incluso ultrasonido. Y de verdad que aquí entra la radiografía o radiología simple. Hoy les voy a hablar es solo de radiografía de abdomen simple y yo decidí llamarla radiografía de abdomen por qué y para qué. No quise extenderme mucho. Voy a tocar brevemente la anatomía, lo que debemos ver normal en una radiografía de abdomen y ciertos signos que nos van a orientar en el diagnóstico. Pareza, no estamos viendo tu presentación. Ah, un momentito, déjame ver. Eh, Ahora sí voy a, empezó. Ahora voy sí. a echar atrás un segundito. Esta era ¿la ven bien? Ahora sí. Está en miniatura. Déjame ponerla. Listo, ahora sí. Ahora sí. ¿Está bien? Ok. Perfecto. Entonces, esta charla, como les estaba comentando, la denominé radiografía de abdomen, el por qué y para qué. Voy a hablar brevemente sobre la anatomía. La cavidad abdominopélvica es una estructura bastante compleja, ¿ok? Y ella conforma lo que es la parte inferior del tronco, como podemos ver en la imagen. Principalmente, ella contiene órganos que son del sistema digestivo y geniturinario, pero también tenemos estructuras neurovasculares, ganglios linfáticos, estructuras de soporte, como es toda la parte de la columna lumbar, la parte musculoesquelética, y todos estos distintos sistemas que conforman el abdomen pueden presentar diferentes patologías y la radiografía de abdomen nos va a permitir hacer diagnóstico, o por lo menos orientar en el diagnóstico en muchos de ellos. El peritoneo es una membrana que cubre las paredes de la pared abdominal y ella puede envolver totalmente o parcialmente a los órganos que conforman la cavidad abdominopélvica. Ella va a producir un sostén y como les dije, lo va a separar en distintos espacios. Estos espacios pueden ser, como vemos aquí en la imagen, el retroperitoneal, que es el que se ve en azul, en morado, el intraperitoneal y por último el infraperitoneal, que es el que se ve en rojo o que abarca es la cavidad pélvica. Por eso es que es muy importante que no podemos separar abdomen de pelvis, porque es una estructura que aunque se ve separada por esta membrana, contiene órganos que bien comparten este espacio y que se pueden presentar patología en común o patología de uno se puede extender hacia otro. Aquí les quise colocar un cuadro donde especificaba el espacio en donde se encuentran los distintos órganos de la cavidad abdominopélvica, según el espacio que conforma el peritoneo. Entonces, dentro de los del retroperitoneo vamos a encontrar la aorta abdominal, la vena cava inferior, los riñones, uréteres y vejiga, las glándulas suprarrenales, el duodeno, páncreas, el colon ascendente y descendente. Dentro de los intraperitoneales vamos a tener el hígado, el esófago abdominal, el estómago, el vaso, la primera porción de duodeno, el colon que no es ni ascendente ni descendente y el intestino delgado. Y en el espacio infraperitoneal vamos a tener el recto, vejiga y uretra, útero y vagina, vesículas seminales y la terminación de los vasos deferentes.
Em, ya, permítame un segundito, que es que tengo aquí, no me deja ver bien. Listo. Entonces, como pueden ver, tenemos una diversidad de órganos de distintos sistemas, como lo habíamos comentado, que conforman la cavidad abdominopélvica. A su vez, el peritoneo tiene unos espacios que vamos a llamar recesos peritoneales. Estos están divididos bien por ligamentos u otras estructuras. Esto lo podemos evaluar mejor por tomografía o por ultrasonido, pero sin embargo se los quería comentar. La cavidad peritoneal se va a dividir en mayor y menor, y a su vez va a tener el espacio, como podemos ver aquí, subfrénico derecho, ¿ok? Y subhepático derecho. Luego tenemos el subfrénico izquierdo, y vamos a ver que estos tienen comunicación con la gotiera parietocólica derecha, en el caso del derecho, y la izquierda en el contralateral. Luego tenemos la parte de la pelvis y también tenemos el espacio inframesocólico derecho e izquierdo. Dependiendo del órgano que se consiga en uno de estos espacios, vamos a conseguir patología de alguno de ellos. Por ejemplo, en el espacio subfrénico podemos conseguir ascitis, es decir, líquido, o hematomas cuando tenemos un trauma de vaso. En el espacio contrario, que sería el subfrénico derecho, podemos ver patología que venga de hígado o de riñón derecho. Ahora, ¿qué vamos a evaluar en una radiografía? No solamente radiografía de abdomen, en cualquier radiografía. Esto es lo que vamos a llamar radiodensidades. Esto es lo que nos dice cómo vamos a ver cada estructura según su contenido. El aire, como podemos ver aquí, se va a ver negro. La grasa tiene un gris oscuro. Los tejidos blandos o líquidos, un gris claro. Lo que es hueso o calcificación, blanco. Y el metal va a tener un blanco intenso. Fíjense que tenemos distintos tipos de radiodensidades y todas estas radiodensidades vamos a poder ver en una radiografía de abdomen. Y aquí les estoy colocando una radiografía de abdomen normal donde les he señalado parte de las estructuras que vamos a evaluar, donde lo principal que queremos ver es el aire, porque es uno de los contenidos del intestino delgado, del intestino grueso y del estómago, que es uno de los sistemas que más vamos a evaluar a través de una radiografía de abdomen. Como podemos ver aquí, fíjense cómo se ve el aire, que se ve oscuro, se ve negro, ¿ok? Del colon. Luego tenemos otra parte muy importante de evaluar en las radiografías de abdomen y que a veces se pasan por alto, que son los tejidos blandos, y entre ellos vamos a tener vísceras muy importantes, como por ejemplo el hígado, estoy marcando aquí el borde inferior, el vaso, los riñones, y no podemos dejar por fuera el músculo psoas, que lo podemos ver en ambos lados, ¿ok? Fíjense que la radiodensidad es distinta a como se ve en el culo. En este circulito que les estoy colocando aquí, fíjense que el colon tiene como una radiodensidad diferente porque en él también podemos conseguir materia fecal. Y otra cosa muy importante a evaluar son las estructuras de soporte, que es como es la parte de la columna vertebral. Ay, doctora, disculpe que interrumpa, no colocó las preguntas del principio, no sé si lo hacemos. Cuando tú quieras, tú me avisas y cuando tú quieras lo hacemos. Ok, vamos a hacerlo en este momento. Vamos a ver, ok. Vamos a reiniciar. Ahí, vamos a ver. ¿Pueden ver Eh, aquí la pregunta? Yo quise elaborar estas preguntas para más o menos orientarnos en cómo estaba nuestro conocimiento sobre radiografías de abdomen. Ok, ¿pueden ver la pregunta? Yo la puedo ver. El resto de las personas que están en la sala, por favor, pueden escribirnos y decirnos si pueden ver la pregunta. Los que están, no la pueden ver. Vamos a ver. Mm, yo no sé si es... Ahora, ahí están votando. Ya empezaron a votar. Ok, perfecto. La pregunta número uno le voy con los que están conectados en la plataforma en YouTube, porque ellos sí no la pueden ver. Son dos preguntas. La pregunta número uno dice,
¿Cuáles de las siguientes proyecciones se utilizan para evaluar patología abdominal? Y las opciones son, la opción A, radiografía de abdomen en bipedestación. Opción B, radiografía de abdomen en decúbito supino. Opción C, radiografía de tórax. Opción D, la A y la B son correctas. Y la opción E, todas son correctas. Los que están en YouTube pueden votar a través del chat y pueden ir escribiendo sus respuestas. Radiografía de abdomen en bipedestación, radiografía de abdomen en decúbito supino, radiografía de tórax, A y B son correctas o todas son correctas. A ver, ya están votando en YouTube. Pueden escribir en el chat qué les parece. Ok, finalizamos entonces la votación. Comparto resultados. ¿Puedes ver los resultados? Sí. Ok, en la pregunta 1, la mayoría, con un 43%, respondió la opción D, A y D son correctas. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿la radiografía de abdomen y sus proyecciones son útiles en cuál de los siguientes casos? Repito, la radiografía de abdomen y sus proyecciones son útiles en cuál de los siguientes casos. La opción A, en sospecha de abdomen agudo por obstrucción intestinal. Opción B, en colecistitis. Opción C, en ingestión de cuerpos extraños. Y la opción D, A y C son correctas. Pueden votar, muy bien, me gusta que la gente en YouTube está también participando. Pueden votar, están facilitas, Vanessa. Vamos Sí, a ver, 20 puntos. Ojo, la votación es anónima, no les dé pena si se equivocan, perfecto, porque aquí mismo vamos a corregir nuestros errores, nuestras equivocaciones, para eso estamos aquí. Esto no es un examen, así que pueden votar con toda libertad. Ok, vamos finalizando entonces y compartimos los resultados. En la segunda pregunta, la opción con un 90% fue la opción D, donde A y C son correctas, es decir, en sospecha de abdomen agudo por obstrucción y en ingestión de cuerpos extraños. Perfecto. Ya votamos cuando quieras, Vanessa. ok, no quiero dar las respuestas porque las voy a responder durante la charla. Perfecto. Y si queda alguna duda, no hay ningún problema, lo seguimos discutiendo. ¿Ok? Doctora, sigo viendo las preguntas. ¿Será que las puede quitar para poder ver bien la pantalla? Eh, ya, no me deja quitarlo. Bueno, luego de que vimos cómo se debía, las estructuras que debíamos evaluar en una radiografía de abdomen y sus distintas radiodensidades, eh, yo quería hablar sobre las indicaciones y parte de las indicaciones lo preguntamos en una de las preguntas que hicimos ahorita en el chat. Entre sus indicaciones, por más que ahora se ve que es un estudio que casi no solicitamos y que directamente vamos a la tomografía, aún tiene una gran utilidad, sobre todo en aquellos pacientes que no pueden accesar a la tomografía inicialmente. Y entre ellas vamos a tener, por supuesto, la evaluación de gas intestinal, el patrón normal y si no está normal, esa patología que nos está demostrando. Si hay presencia o no de neumoperitoneo, si hay cuerpos extraños radio opacos, esto es muy útil sobre todo en niños, la evaluación de dispositivos médicos, es decir, antes de la colocación y después de que se coloque algún dispositivo médico para ver si está bien colocado. Y otra cosa que es muy importante es antes de realizar estudios contrastados. Por más que yo no voy a hablar de los estudios contrastados de abdomen,
todo estudio contrastado de abdomen debe comenzar con una radiografía simple de abdomen. ¿Okay? Eso no puede faltar, porque hay cosas que podemos ver como, por ejemplo, calcificaciones o muchas otras cosas que después de que una vez iniciado la colocación de contraste, nos puede llevar a confusión. Entonces, por eso es tan importante hacer la radiografía del abdomen simple. Y por último, fíjense que les coloqué el abdomen agudo. Hay múltiples causas para abdomen agudo, ahorita se las voy a comentar, y la radiografía de abdomen puede orientar a muchas de estas causas. Entonces, fíjense que para el abdomen agudo hay múltiples causas que lo pueden producir. Este es un paciente que asiste con dolor en abdomen, por lo general, y acompañado de otros síntomas dependiendo de la patología que le esté causando. Entre las causas tenemos obstrucción intestinal, isquemia intestinal, procesos inflamatorios. Entre procesos inflamatorios pueden ser de distintos tipos de órganos que conforman la cavidad abdominal, como por ejemplo apendicitis, colecistitis, pancreatitis, entre otras. Las enfermedades inflamatorias intestinales como la rectocolitis ulcerosa, la peritonitis, la enfermedad inflamatoria pélvica y la obstrucción del tracto urinario, que puede ser bien por cálculos o un riñón que se encuentre dilatado, o también la existencia de una infección urinaria. Entonces, tenemos varias proyecciones para evaluar el abdomen, que fue la primera pregunta que se realizó. Entre ellas tenemos la radiografía de abdomen en decúbito supino y lateral, la radiografía de abdomen en bipedestación o de pie, y tenemos la radiografía de tórax. No la coloqué en la imagen de aquí porque ella tiene un uso muy específico para descartar algo que es muy importante y se los voy a comentar luego. Ok, quise hablar un poco de la técnica e incluso lo hablé con la doctora Exaida antes de realizar la exposición, porque me parece que es algo que los radiólogos debemos manejar y que a veces lo dejamos por alto y se lo dejamos simplemente al técnico. Yo sé que es difícil que podamos aprender el formato de película para cada radiografía o para cada proyección, la distancia que tiene que estar entre el tubo y el paciente y los valores de exposición, pero por eso se los coloco aquí, porque es bueno tenerlos a mano. Por más que el que principalmente debe conocer esto es el técnico radiólogo. Vamos a ver que la técnica es muy parecida en todas las radiografías de abdomen. El formato de la película es de 35 a 43 centímetros, es vertical. Donde estamos, voy a hablar primero de la radiografía de abdomen en bipedestación o de pie. La distancia entre el tubo y el paciente es de 115 centímetros y los valores de exposición son de 117 a 125 kb. La preparación del paciente. Esto también es muy importante conocerlo, porque recuerden que el paciente asiste a la emergencia, a la consulta, asustado, con un dolor, y a veces se consigue con alguien que ni siquiera le informa qué es lo que se le va a realizar y por qué, o cómo va a ser la manera. Y esto es muy importante decirlo. El paciente tiene que estar de pie, el chasis se va a colocar a la altura de la apófisis sifoides, y una cosa que es muy importante es utilizar protección gonadal, sobre todo en pacientes masculinos. Y creo que esto es algo que a veces dejamos pasar por alto. Y esto es lo que debemos estar pendientes los radiólogos y los técnicos radiólogos de seguir esta medida. El paciente debe estar sin ropa. Es muy importante que ante cualquier radiografía, el paciente se debe retirar cualquier elemento que sea metálico, porque eso lo vamos a poder ver o se va a poder proyectar en la radiografía. Y nuevamente, nos puede llevar a errores diagnósticos. La proyección en este caso, el haz de rayo va a ir dorso ventral, por eso es que se coloca radiografía de abdomen de pie PA, porque esa es la dirección del rayo. El PA es la dirección en que va a ir el rayo. El haz va a estar centrado en la columna vertebral y el disparo se debe realizar con la respiración suspendida, es decir, se le pide al paciente que inspire, que no expire de una vez, sino que en ese momento se toma la radiografía. Ahora, ¿cómo podemos saber si esta radiografía de verdad está bien realizada o no? En la radiografía de abdomen es muy importante, como pueden ver aquí, que se vea el borde superior de la sínfisis púbica, que es lo que está marcado con una flecha roja. La columna vertebral debe estar en el centro, porque recuerden que el haz del rayo estaba centrado allí, y es muy importante ver el diafragma. Yo entiendo que hay pacientes que son altos o que tienen
obesidad y a veces esto es un poco difícil de poderlo realizar, el técnico tiene distintas formas, a veces toma un poquito más arriba y luego toma otra un poquito más abajo para que podamos ver toda la cavidad abdominal. ¿Y por qué es importante esta radiografía? Que nos va a permitir evaluar la demostración de aire libre y los niveles hidroaéreos, en especial en pacientes con sospecha de obstrucción a nivel de intestino delgado. Ok, la otra proyección que tenemos es la radiografía de abdomen en decúbito supino. Fíjense que la parte de la técnica es muy parecida, excepto los valores de exposición, que aquí es de 70 kb. El paciente va a estar acostado, es decir, en decúbito supino. Fíjense cómo se ve en la imagen, ¿ok? Los brazos deben estar a lo largo del cuerpo, nunca por encima de la cavidad abdominal. Y el chasis, el borde inferior del chasis va a estar por el borde superior de la sínfisis del pubis. Nuevamente, hay que utilizar protección gonadal. La proyección, el rayo aquí es distinto, porque en el de bipedestación era postero-anterior, aquí es antero-posterior. Va a estar centrado a 1 centímetro por encima de las crestas ilíacas y nuevamente el disparo también se realiza con la respiración suspendida. Esto a veces cuesta un poco en pacientes, sobre todo pediátricos o en pacientes mayores. Por eso hay que explicarles bien cómo se va a realizar. En este caso, debemos poder ver bien toda la cavidad abdominal desde el seno costofrénico, yo diría no solamente derecho, sino izquierdo también. Fíjense que lo estoy marcando aquí, realmente lo que les estoy marcando es el diafragma, pero este es el seno costofrénico. Y debe verse también la sínfisis del pubis, el borde superior, como vemos aquí. Esta proyección es muy importante porque nos va a permitir evaluar la presencia de neumoperitoneo en pacientes que no toleran estar de pie. Y esto es una situación que nos vamos a conseguir frecuentemente, sobre todo en estos pacientes, porque estos pacientes asisten con dolor o son pacientes con múltiples patologías. Y luego tenemos la radiografía en decúbito lateral. La técnica, fíjense que es más o menos parecida. La preparación del paciente, esto es muy importante, cómo se va a colocar, va a estar en decúbito con la espalda hacia el chasis, pero en pacientes obesos lo que va a estar hacia el chasis es el abdomen. Los brazos deben pasar por encima de la cabeza para que no se interpongan durante la toma de la radiografía, y las piernas pueden estar ligeramente flexionadas. El borde superior del chasis va a estar un dedo por encima de la apófisis sifoides y hay que utilizar la protección gonadal. En este caso, el rayo va a entrar ventrodorsal o dorsoventral, pero va a ser horizontal. Fíjense que la imagen que estamos obteniendo es horizontal. Sin embargo, esto se puede girar luego. El haz va a estar centrado en la columna, 2 dedos por encima de la cresta ilíaca, y el disparo se va a realizar con la respiración suspendida. Esta radiografía es importante en aquellos pacientes que no toleran estar en bipedestación y permite evaluar la presencia de gas entre la pared abdominal y el hígado, como lo podemos ver aquí. Esto nos permite determinar también la presencia de neumoperitoneo. ¿Okay? Ahora, ¿qué vamos a evaluar en una radiografía de abdomen? Ya habíamos hablado sobre los distintos tipos de radiodensidades con las cuales nos vamos a conseguir, pero hay algo muy importante que es cómo voy a ver ese patrón de gas normal distribuido. Sabemos que tenemos intestino delgado e intestino grueso y es muy importante poder diferenciar uno del otro. Y aquí hay ciertos tips que nos permiten diferenciar. El intestino delgado por lo general está ubicado en la región central y él va a tener unas válvulas conniventes, que son las que vemos aquí. Fíjense que se ven como unos pliegues que son delgados. Esas son las válvulas características del intestino delgado. Y su diámetro normal es de 3 centímetros. En cambio, el intestino grueso está ubicado principalmente en la periferia y tiene austras, que son, fíjense que son como más gruesas, el diámetro es mayor que lo que es en las válvulas conniventes. Y el diámetro normal del intestino grueso es en el colon 6, pero en el ciego puede llegar hasta 9 centímetros. Y esa es la regla que todos conocemos como 3, 6 y 9, que se la estoy colocando aquí. 3 es la medida del intestino delgado, 6 es la del colon y 9 es la del ciego.
Aquí también les estoy colocando una radiografía de abdomen, porque les quiero mostrar cómo se ve el colon con presencia de materia fecal. Y es lo que llamamos como una migaja de pan. Fíjense que se ven como un pequeño moteado. Ese es característico de cómo se ve la materia fecal en el colon. Tenemos aire, pero también tenemos ese patrón de migaja de pan que es típico de la materia fecal en colon. Ahora, también tenemos otro patrón de gas de ver que es el estómago. El estómago lo vamos a poder ver siempre y cuando no tenga contenido en su interior. Y también va a depender si el paciente está acostado o está de pie. Fíjense que aquí vemos la forma completa del estómago, ¿ok? Pero cuando el paciente está en bipedestación, vamos a ver una burbuja de aire que se encuentra justo por debajo del diafragma. Tiene un nivel, como podemos ver aquí, porque el contenido, al estar en bipedestación, el contenido desciende y el aire va a ascender. Y por eso nos da esa forma de burbuja de aire. Esto es muy importante que lo sepamos reconocer, porque en algún punto lo pudiésemos confundir con un neumoperitoneo. Ahora, vamos a empezar a hablar sobre algunos signos que nos orientan a la patología que habíamos conversado que puede condicionar un abdomen agudo. Y quería comenzar primero con la obstrucción de intestino delgado. Vamos a tener diversos signos. Las asas intestinales, fíjense que se van a ubicar centralmente y se encuentran dilatadas con niveles hidroaéreos en distintos puntos. Aquí es muy útil la proyección en bipedestación. Fíjense la diferencia. Este paciente está en decúbito supino, pero este está erecto, o sea, está de pie. Entonces, fíjense cómo podemos ver mejor estos signos que está describiendo la función intestinal. Otra cosa muy importante es que toda proyección radiográfica que hagamos debe estar bien marcada, si fue realizada de pie, si fue realizada en decúbito, supino o lateral. Todo eso es muy importante que deje constancia. Esto es para los técnicos radiólogos y también para que los radiólogos estén pendientes de esto. Otro signo de obstrucción de intestino delgado es el signo que llamamos cadena de perlas. Fíjense cómo podemos ver aquí distintas pequeños foquitos de aire, ¿ok? ¿Y por qué se ve así? Porque la pared del intestino está a tensión por presencia de líquido, edema de pared. Entonces el aire queda en la parte central y toma esta pequeña forma como tal cual un collar de perlas. Ahora, por radiografía, de verdad es difícil poder diferenciar un hilo adinámico, ¿ok? De una obstrucción intestinal. ¿Qué pasa en el hilo adinámico? Realmente allí no hay una obstrucción, sino que hay alguna causa que esté produciendo la ausencia de peristalsis a nivel del intestino. ¿Qué les coloque aquí? Importante, el antecedente de cirugía. Un paciente que ha sido sometido a cirugía es común o es frecuente conseguir hilios adinámicos. Ahora, hay otras causas, como por ejemplo metabólicas, diabetes, hipotiroidismo, trastornos electrolíticos, etc. Eso es importante conocer. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Es muy difícil que a veces los clínicos nos den información. Entonces, la radiología es como cualquier otra especialidad y de verdad que debe ser interconsultada, o sea, debemos discutir el caso con el médico tratante, porque realmente quien sale beneficiado de esto es el paciente. Entonces, los antecedentes clínicos, las manifestaciones clínicas del paciente son muy importantes, sobre todo cuando estamos trabajando solamente con radiografía de abdomen. Y esto se lo digo principalmente al médico general o a los residentes para que trabajen en conjunto, en equipo, porque a veces no tienen todas las herramientas. Y a veces cuando nos falta la información clínica, de verdad, podemos pasar diagnósticos por alto. Ok, ahora vamos a hablar sobre la obstrucción de intestino grueso. Recuerden que habíamos dado unas medidas. Si para decir que hay una dilatación de ciego, este debe medir más de 9 centímetros y para una dilatación del resto del colon, si este mide más de 6 centímetros. La radiografía en ocasiones nos permite diagnosticar el nivel donde se está dando la obstrucción. Entre las causas comunes tenemos cáncer colorectal, hay estenosis por enfermedad diverticular. Y fíjense en esta radiografía cómo nosotros estamos viendo el colon dilatado,
pero en el recto hay un poco de aire. ¿Qué quiere decir esto? Que la obstrucción no es completa. Y eso es algo muy importante que podemos decir, si hay signos de obstrucción parcial o completa. Si vemos aire a nivel del recto, quiere decir que la obstrucción no es total, porque está pasando aún aire hacia allá. Y probablemente, y es un lugar donde es muy común este tipo de obstrucciones, es a nivel del sigmoides. Por eso es que aquí fíjense que no vemos aire. Entonces vemos el colon descendente dilatado, vemos aire, un poco de aire normal en el recto, pero en el sigmoides no vemos. Entonces probablemente allí está el nivel de la obstrucción. Hay otras causas de obstrucción de intestino grueso menos comunes que las que hablamos. Entre ellas tenemos los vólvulos. Puede haber vólvulo secal y el vólvulo sigmoideo. Permítame un segundito. Okay. Vamos a ver que en el vólvulo secal, él va a girar sobre sí mismo y esto puede llegar incluso a producir una perforación. El ciego se va a ver masivamente dilatado y no lo vamos a ver a nivel de la fosa ilíaca derecha ni del flanco derecho, sino que lo vamos a ver en mi abdomen izquierdo y que asciende mucho, o sea, va a llegar incluso hasta el diafragma. Pero aquí hay un signo importante, es que él no va a perder las austras. Y en ocasiones el intestino delgado va a ocupar su espacio normal a nivel de la fosa ilíaca derecha. Luego tenemos, ya va, disculpe, creo que aquí, bueno, la inflamación de pared abdominal, que es un engrosamiento de mucosa. Vamos a ver que se ve como unas indentaciones en la pared abdominal intestinal, perdón, por edema a nivel de las austras. Fíjense que el espacio entre una austra y otra se ve aumentado y también hay un aumento de la densidad por el edema. Hay distintas causas que pueden producir esta patología, como son la enfermedad inflamatoria intestinal, la diverticulitis, la colitis infecciosa o isquemia. También podemos evaluar signos de enfermedad inflamatoria crónica, como es la rectocolitis ulcerosa. Y en estos pacientes vamos a ver que la pared del colon se ve completamente lisa, o sea, hay una pérdida total de las austras. Y esto es algo muy común que van a ver en pacientes a los que se les realiza, por ejemplo, un colon por enema, ya estos son estudios contrastados, que se lo solicitan en muchas oportunidades para este tipo de patología. Entonces no se les puede olvidar que este signo se llama de tubo, porque fíjense cómo de verdad no se ve ninguna austra a nivel de esta pared intestinal. Ahora, habíamos hablado que hay una causa muy común de abdomen agudo que son los procesos inflamatorios. Y tenemos distintos órganos que se pueden inflamar en el abdomen, como es el apéndice, el páncreas, la vesícula biliar. Y hay un signo que es indirecto que nos puede sugerir dónde está sucediendo este proceso inflamatorio. Y es lo que se llama asa centinela. Esta es una asa intestinal que está dilatada, o sea, el intestino se va a paralizar porque un órgano adyacente a él está con un proceso inflamatorio. Entonces, en este caso que tenemos aquí, vemos que el asa centinela o el asa que se encuentra dilatada está adyacente al páncreas. Entonces, eso nos sugiere que hay un proceso inflamatorio a nivel de páncreas. El signo de asa centinela es muy importante porque nos puede orientar a qué tipo de estudio voy a solicitar. Por ejemplo, si es una apendicitis, puedo incluso ir a un ecograma abdominal, pero si estoy viendo signos de una pancreatitis, como es en este caso, ya sé que tengo que solicitar una tomografía de abdomen con contraste. Entonces, por eso es tan importante, aunque no es un signo directo, pero nos orienta mucho a dónde está sucediendo este proceso inflamatorio. Tenemos la neumatosis intestinal, ¿ok? Este es un signo que se ve cuando hay aire libre en pared intestinal. Aquí se lo quise magnificar para que ustedes pudieran ver cómo se ve la pared abdominal y fuera de ella un poco de aire, ¿ok? Este es un signo sugestivo de isquemia intestinal, de úlcera péptica, de enfermedad inflamatoria intestinal, de colitis,
asma, inmunosupresión, o sea, se puede ver en distintas causas, pero una de las más importantes es el esquema intestinal, porque eso nos lleva a solicitar una tomografía. ¿Okay? Entonces es muy importante tomarlo en consideración. Y lo otro es que tenemos que ver con mucho detalle esa radiografía de abdomen, porque fíjense que es un signo muy, muy pequeñito. Ahora vamos a hablar del neumoperitoneo. El neumoperitoneo es aire libre en cavidad abdominal y esto se da cuando tenemos una perforación. Una de las patologías más frecuentes que pueden producir esto es la enfermedad de úlcera péptica, una isquemia intestinal, como ya lo habíamos hablado, la apendicitis, la diverticulitis, el trauma penetrante, la ingestión de cuerpos extraños o complicaciones endoscópicas. Siempre y cuando haya perforación, vamos a ver neumoperitoneo. Y aquí entra la respuesta a la pregunta sobre si la radiografía de tórax era necesaria o no para evaluar la patología abdominal. Y fíjense que en una radiografía de tórax es la proyección ideal para evaluar el neumoperitoneo. Bueno, el paciente por lo general va a estar de pie o sentado y eso va a hacer que el aire ascienda. Y fíjense cómo lo vamos a ver aquí. Esta línea radiodensa que vemos aquí es el diafragma, lo podemos ver en ambos lados. Y abajo se ve la presencia de aire, ese es aire libre en cavidad abdominal. Aunque yo les coloqué aquí algo muy importante. Hay ciertas cosas que nos pueden mimetizar un neumoperitoneo. Ya habíamos hablado de la cámara gástrica. Y ahora les coloqué el signo de chiraiditis. Este es un signo en el que el intestino se coloca justo por debajo del diafragma, pero no es neumoperitoneo, sino que simplemente ha tomado esa posición. Y fíjense que, ¿qué nos los permite diferenciar? Que aquí es el colon el que se está colocando justo por debajo del diafragma y podemos ver la presencia de austras. O si fuera intestino delgado, que no es tan común, más común con intestino grueso, podemos ver las válvulas conniventes. Entonces, eso es lo que nos va a permitir diferenciar una chiraiditis de un neumoperitoneo. Hay otros signos de neumoperitoneo, como el signo de Rigler. Aquí se los coloqué dentro de un círculo rojito porque a veces es un poco difícil de ver. Y fíjense cómo se ve de manera triangular. Porque este signo consiste en que se ve aire por fuera de la pared. Igual en este caso. Fíjense que estamos viendo el neumoperitoneo característico, pero entre la pared abdominal o entre el asa intestinal vemos otra burbujita de aire. Y ese es el signo de Rigler. Ese también nos permite determinar la presencia de neumoperitoneo. Ahora, ya salimos de todos los signos que nos pueden producir patología a nivel del patrón de gas normal. Pero hay otras cosas que también podemos evaluar en una radiografía de abdomen que no podemos olvidar, como son las calcificaciones. Podemos encontrar calcificaciones de distinto origen, como por ejemplo la litiasis renal, aunque en este caso ya probablemente este es ureteral, ¿ok? La litiasis vesicular. Esto es material que por lo general es radiodenso, como lo habíamos visto, las calcificaciones se ven igual que el hueso. Y cuando vemos la ubicación que tiene, por ejemplo, en hipocondrio derecho, podemos determinar que es vesícula biliar. Ahora, si en el caso de litiasis renal la podemos ver sobre la silueta renal, por ejemplo, esta en la izquierda o sobre la derecha. Y otra forma también de saber si ya no está en el riñón, sino que está descendiendo a través del uréter, lo vamos a ver paravertebral o al lado del psoas, porque ese es el trayecto normal del uréter. También podemos ver calcificaciones en páncreas y podemos ver, por ejemplo, flebolitos, que son calcificaciones vasculares a nivel de la cavidad pélvica. Habíamos hablado que la radiografía de abdomen también es muy útil para evaluar la colocación de dispositivos médicos, como podemos ver en esta imagen. Fíjense que podemos ver la colocación de un catéter ureteral doble J, e incluso viendo bien las siluetas de las vísceras, podemos ver que está proyectado sobre el riñón derecho, y si la vejiga está llena, como nos da una cierta radiodensidad, podemos ver si este se encuentra dentro de ella. También podemos ver dispositivos intrauterinos, aunque aquí les estoy colocando es solamente una radiografía de pelvis, pero debemos estar habituados a verlos porque son hallazgos bastante comunes. A veces también podemos encontrar material quirúrgico en la cavidad abdominal, esto también es importante reportarlo. Y este es un hallazgo, la radiografía de abdomen es muy importante en pacientes pediátricos
porque son aquellos pacientes que suelen ingerir cuerpos extraños radiodensos, como podemos ver en la imagen. Este, bueno, tiene una cuchara, este tiene unas baterías. A veces no solamente la radiografía de abdomen es la única que vamos a solicitar, en este caso también podemos solicitar una radiografía de tórax para ver, y que se vea cuello, para ver en qué parte del tracto digestivo está aquello que ha ingerido el paciente. Ojo, vamos a ver material que sea radio opaco, como podemos ver en este caso. Y es importante reportarlo, dónde lo vemos y qué tipo de material vemos. Entonces, para concluir, la radiografía de abdomen es un estudio que es bastante simple, es accesible en todo tipo de medios y para todo tipo de pacientes, y que en primera instancia nos va a orientar al diagnóstico de un paciente con abdomen agudo. No debemos olvidar, no la debemos dejar de lado, porque a veces nos hemos ido, como lo dije al principio, hacia ultrasonido, tomografía o resonancia, y estamos dejando de lado un estudio que, como pueden ver, nos da bastante información y que también, como lo dejamos de lado, a veces se nos olvidan la cantidad de signos que hay y que nos pueden orientar en el diagnóstico. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que de verdad haya sido de agrado para ustedes, que lo poquito que yo sé se los haya podido compartir y que estamos abiertos para todo tipo de preguntas y si tienen más información. Muchísimas gracias. Muchísimas